¿Con quién se casó Abraham a los 140 años? La esposa que nadie recuerda. Esa pregunta no está en los márgenes de la Biblia, está en el Génesis, en el mismo libro que narra la creación, el diluvio y las promesas más grandes que Dios haya pronunciado sobre un hombre. Y sin embargo, casi nadie la conoce, casi nadie sabe su nombre, casi nadie se ha detenido a preguntarse quién era esa mujer que recibió al patriarca de la fe en su etapa más silenciosa, más humana, más olvidada. Su nombre era Ketura, y lo que ocurrió entre ella y Abraham no fue una nota al pie. Fue el último capítulo de una vida que muchos creen haber entendido del todo. Pero antes de llegar a ella, hay que entender dónde estaba Abraham cuando Ketura apareció. Sara había muerto, la compañera de toda una vida, la que rió cuando el ángel anunció un hijo imposible, la que caminó por desiertos sin mapas, la que sostuvo la promesa cuando todo parecía mentira, ya no estaba. Y Abraham, el hombre que había oído la voz de Dios bajo las estrellas, que había dejado su tierra sin saber a dónde iba, que había engendrado a Isaac cuando todo indicaba que era demasiado tarde, estaba solo. La tienda donde Sara vivía permanecía intacta. Los ciervos pasaban por allí de puntillas. Isaac evitaba mirar hacia ese rincón. Y Abraham, a veces, se sentaba en silencio tocando los hilos de un telar que ella nunca llegó a terminar. El luto no era solo ausencia. Era un peso que crecía entre los días. Dormía poco. Caminaba por la arena antes de que el sol naciera. Y aunque los años le pesaban en la espalda, había algo en sus ojos que no era resignación. Era espera, como quien aguarda algo sin saber exactamente qué. Algunos pensaban que era nostalgia, otros que el final se acercaba. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que Abraham nunca permanecía detenido, ni siquiera en el dolor. Porque la fe que un día lo hizo dejarlo todo seguía viva. Y esa fe estaba a punto de abrir un capítulo que nadie esperaba. Ketura no llegó con anuncios. No hubo ángeles en la entrada de la tienda. No hubo visiones ni promesas pronunciadas desde el cielo. Llegó como llegan las cosas verdaderamente importantes, en silencio, con pasos suaves, con una presencia que no exigía atención, pero que era imposible de ignorar. Era una mujer de ojos oscuros y manos serenas, precisa en sus gestos, discreta con los siervos, firme con el fuego. Nunca alzaba la voz, pero cuando hablaba, era escuchada. Los días comenzaron a moldearse a su alrededor, como si ya perteneciera al paisaje. Y entonces, sin ceremonias ni anuncios, Abraham la tomó por mujer. No hubo fiesta, no hubo declaración. Solo dos vidas maduras, acostumbradas al polvo y al tiempo, eligiéndose en silencio. Él no buscaba reemplazar a Sara, buscaba continuidad. Y Ketura no traía juventud sino terreno fértil, firme, silencioso. Su nombre en hebreo evoca fragancia, incienso que asciende lentamente, como si su sola presencia fuera una ofrenda discreta en el altar de la vejez de Abraham. Algunos rabinos antiguos sugirieron que podría haber sido Agar, la sierva egipcia de Sara, regresando bajo un nuevo nombre. Otros insisten en que era una mujer distinta, ofrecida por Dios como un regalo inesperado para un corazón cansado. El texto bíblico no se apresura en explicarla, y tal vez por eso mismo permanece tan viva. Es en lo no dicho donde Ketura respira. Una mujer sin introducción, sin genealogía, sin linaje celebrado, pero que recibió al patriarca en su fase más íntima. No era una reina ni una profetisa, era alguien que supo estar. Y en ese estar constante y silencioso, ella modeló lo que vendría. Las noches comenzaron a tener otro aroma. No el de los recuerdos de Sara, sino el de jarras con hierbas nuevas, de tejidos perfumados con aceites sencillos. El aire cambiaba, no como un vendaval, sino como el rocío que llega sin ser visto. Y Abraham, ya con 140 años, volvía a sentir algo que no había sentido desde el nacimiento de Isaac. Un futuro que se insinuaba, porque la vida, como siempre, no pide permiso para continuar. Y entonces ocurrió lo que ningún cálculo humano podía anticipar. Ketura quedó encinta, luego otra vez, y otra más. 6 hijos. 6 nuevos comienzos brotando de un cuerpo que el mundo consideraba agotado. Simrán fue el primero. Sus ojos aún cerrados, su llanto frágil,
pero su cuerpo lleno de una fuerza que contradecía todo lo que los años de Abraham sugerían. La noticia se esparció en silencio entre los siervos, entre los pastores, entre los que miraban desde lejos y no podían explicarse cómo era posible. Pero Abraham, al sostener al niño en brazos, no necesitaba explicar. Solo lo miraba como quien reencuentra un fragmento de una promesa que creía ya cumplida. Después de Simrán vinieron Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. 6 nombres. 6 historias que comenzaban entre el olor a lana, leche y tierra caliente. Y el hombre que ya era abuelo de Esaú y Jacob, ahora se veía acunando recién nacidos, escuchando primeros pasos, aprendiendo otra vez el idioma de los comienzos. Era un contraste profundo. Las manos arrugadas guiando dedos diminutos, la barba blanca rozando el calor suave de una piel que apenas había conocido el sol. Y en los ojos de los niños, cuando comenzaban a reconocer a aquel hombre, de hablar lento y andar cuidadoso, no había extrañeza, había pertenencia. Él era el Padre. No solo por la semilla, sino por la presencia, por la escucha, por el tiempo entregado sin reservas. Abraham no enseñaba como antes. Con Isaac había existido el peso de la promesa. Todo era reverencia, cada gesto cargado de destino. Con los hijos de Ketura había algo más ligero, no menos profundo, pero más cercano. Los guiaba con la paciencia de quien conoce el tiempo desde adentro. Les mostraba cómo marcar los senderos sobre las piedras, cómo elegir el cordero más sano, cómo leer el cielo no para predecir el futuro, sino para reconocer la eternidad. Pero en las noches, cuando todos dormían y el fuego proyectaba sombras inquietas, Abraham se preguntaba por qué. Más hijos significaba más despedidas. Sabía que su cuerpo no resistiría para verlos convertirse en hombres completos. Sabía que esos hijos no heredarían Canaán. Serían hermanos de Isaac, pero extranjeros en su bendición. Y sin embargo los amó. Los nombró con cuidado. Cada nombre era una semilla lanzada al futuro. Madián especialmente. Ese nombre resonaría siglos después de maneras que Abraham no podía imaginar. Porque de la descendencia de Madián vendría Jetro, el sacerdote del desierto, el hombre que acogería a Moisés cuando huía de Egipto, el que le daría a Séfora como esposa, el que le enseñaría el arte de escuchar antes de juzgar. Lo que parecía apenas una línea secundaria en el Génesis se revelaría siglos después como parte de un diseño más amplio. Los hijos de Ketura, que partieron sin herencia de tierra, se convirtieron en puentes. Sus vidas formaron corredores entre las promesas de Abraham y los caminos futuros de la redención. Y Joksán dio origen a Sabá y Dedán, nombres que aparecerían después en textos proféticos como reinos de incienso y especias. Los sabeos, con sus perfumes y tesoros, dejarían marcas en culturas y palacios, al punto que siglos después una reina con ese nombre cruzaría tierras para escuchar la sabiduría de Salomón, llevando preguntas y regalos, como si la sangre de Joksán aún buscara un reencuentro con la línea de Isaac. La Biblia dice que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de Ketura les dio presentes y los envió hacia el oriente, lejos de Isaac, lejos de Canaán, lejos del centro visible de la promesa. Pero quizás el mayor regalo fue otro, el tiempo de verlos correr entre las tiendas, de enseñarles a tallar madera, de reír con cosas simples, un tiempo breve pero pleno. Y cuando los últimos camellos partieron, llevando a los 6 hijos con sus nombres y destinos, quedó en la arena el rastro de una historia que, aunque olvidada, aún respira bajo el polvo del texto sagrado. Abraham murió. Su cuerpo fue sepultado en la cueva de Macpela, junto a Sara. Isaac e Ismael estuvieron allí, juntos por última vez, pero los hijos de Ketura no aparecen en esa escena. Ni un verso, ni una palabra sobre su ausencia, como si su vínculo con Abraham hubiera sido enterrado antes que su cuerpo. Ese silencio no es un descuido, es una herida deliberada, una pausa donde el lector debería preguntarse, ¿por qué no están? ¿Acaso no eran hijos también? ¿No compartieron pan, sombra, manos, gestos? Tal vez no regresaron. Tal vez la instrucción de ir al oriente fue también una despedida definitiva. Pero el legado no siempre es tangible. A veces es un gesto, un ritmo,
una forma de mirar el cielo. Los hijos de Ketura no heredaron tiendas ni ganado, pero heredaron algo más profundo: la capacidad de existir en los márgenes, de sostener el mundo desde el borde, de ser parte de una historia sin exigir protagonismo. Y quizás eso también es una forma de fe, porque el Dios de Abraham no trabajó solo con centros, trabajó también con bordes, no solo con la línea de Isaac, sino con los caminos dispersos de Madián, de Sabá, de Dedán, no solo con las promesas pronunciadas en voz alta, sino con las semillas lanzadas en silencio hacia el oriente. Y aquí está la pregunta que esta historia deja flotando. Si Abraham pudo comenzar de nuevo a los 140 años, si Ketura, una mujer sin genealogía celebrada, pudo ser madre de naciones, si 6 hijos pudieron nacer de un cuerpo que el mundo ya consideraba en silencio, ¿qué estás tú dejando pasar por considerarlo demasiado tarde? ¿Qué? Capítulo. ¿Has declarado cerrado sin preguntarle a Dios si Él también lo considera terminado? Porque lo más sagrado a veces es lo que nadie está mirando, lo que parece tardío, lo que no encabeza ningún capítulo, pero sostiene el relato desde adentro. Ketura no necesitó ángeles ni promesas para importar, solo estuvo, y en ese estar cambió el curso de historias que el mundo entero conoce sin saber que ella estaba en el origen. Si algo en esta historia tocó un lugar que creía cerrado, escribe en los comentarios una sola palabra: todavía, como una declaración de fe, como la señal de que algo en ti decidió no rendirse. Y si quieres seguir descubriendo los personajes olvidados que sostienen la Biblia desde el silencio, suscríbete, porque las historias que Dios escribe en los márgenes son las que más necesitamos escuchar. Nos vemos en el próximo.